Hola, buenos días a todos. En este caso me gustaría presentar mi comunicación sobre la comunicación digital que se ha hecho ante la crisis del COVID-19 en distritos culturales y creativos. Mi nombre es Jennifer García Carrizo y esta investigación forma parte del Plan Nacional I+D con referencia a PGC 2018-094359-C43. Empezar diciendo que los distritos culturales y creativos son catalizadores de áreas marginadas, tal y como Rosselló y Bright y la propia UNESCO los ha definido, y que hay que tener en cuenta que son, tal y como la Cereti define ya en el 2008, espacios de alto nivel cultural donde un conjunto de actores económicos, no económicos e institucionales deciden utilizar una serie de recursos compartidos para desarrollar un proyecto común. Partiendo de esta definición, lo más importante es tener en cuenta que son espacios físicos donde un conjunto de actores, catalizadores, industrias culturales y creativas principalmente, desarrollan una serie de actividades que dan lugar a ese proyecto común. Teniendo en cuenta esto, aparece una problemática relevante ante la situación de crisis vivida y relacionada al COVID-19, que es cómo se trasladan esos espacios físicos al mundo virtual y cómo estos catalizadores que desarrollan actividades en esos espacios físicos pueden seguir desarrollando su actividad en el mundo virtual. Así pues, el objetivo principal de esta investigación era identificar las nuevas pautas comunicativas y de gestión de actividades culturales y creativas de estos espacios ante la crisis del COVID-19. Para ello se realizó en primer lugar una revisión bibliográfica, pero también un trabajo de campo en el cual se aplicó la triangulación metodológica para contrastar y verificar los datos obtenidos a través de diferentes herramientas metodológicas. Comentar en este sentido que se eligió realizar un análisis del caso del Distrito Cultural y Creativo del Eusbourne Valley, situado en Newcastle upon Tyne, en el noroeste de Inglaterra, y que lo que se hizo fue, por un lado, analizar los contenidos de las páginas web y de las redes sociales de los agentes catalizadores del distrito, es decir, de aquellas industrias culturales y creativas de mayor relevancia, y por otro lado también se realizaron una serie de observaciones participantes como observador completo en las actividades que se desarrollaron en el distrito, y además se realizaron diferentes entrevistas en profundidad con los gestores del distrito cultural y creativo y de las industrias culturales y creativas vinculadas al mismo. A través de la aplicación de esta tecnología se obtuvieron una serie de resultados que voy a exponer a continuación. Bien, en primer lugar, lo que los distritos culturales y creativos hicieron ante la situación del COVID y de cuarentena y lockdown inminente fue simplemente cancelar y retrasar todas aquellas actividades que estaban realizando. Esto ocurrió a principios de marzo. Ahí pueden ver 16 de marzo de 2020, obviamente porque no se esperaba en ningún inicio, o ellos daban por hecho que la situación iba a ser algo que no iba a ser sostenido en el tiempo y que iba a ser puntual. Pero a medida que esta situación se volvió cada vez más permanente, empezaron a tomar diferentes opciones, diferentes vías para que su actividad siguiera siendo sostenible en el tiempo. Por un lado, iniciaron una serie de petición de donaciones o de fundraising para recaudar dinero y fondos que les permitieran poder seguir subsistiendo y ser sostenibles en el tiempo ante la situación que veían venir de crisis. Así, no solo instituciones como deportivas, sino también instituciones culturales y creativas iniciaron diferentes llamamientos de fundraising. Además, otra de las vías que se tomó fue la de la virtualización de las visitas, y en este sentido era como la manera más obvia. Si ahora de repente una persona no puede visitar de manera física un espacio, hagámoslo que lo visite de manera virtual. De esta manera se empezaron a desarrollar, por ejemplo, una serie de experiencias virtuales o de virtual talks en diferentes partes del distrito. En el distrito, uno de los catalizadores más importantes es el Eusbourne Trust, que gestiona uno de los elementos patrimoniales más importantes del espacio, el Victoria Tunnel, y lo que hicieron fue crear una especie de experiencia virtual para que las personas pudieran visitarlo de manera offline, ¿no?, desde sus casas. Para promocionar estas visitas virtuales, el Eusbourne Trust creó un vídeo en el cual se resume cómo sería esta experiencia, que les dejo en el link de la descripción de este vídeo. Bien, otra de las maneras en las que se virtualizaron las visitas fue a través de una serie de tours virtuales, como por ejemplo Seven Stories, que es el Centro Nacional para la Lectura Infantil del Reino Unido y que está
situado en el Shrewsbury Valley. Lo que hizo este centro nacional, este Seven Stories, fue crear una especie de visitas virtuales en las cuales, bueno, pues crear un mapa interactivo en el que se puede ir pinchando y accediendo a los diferentes detalles de su colección. Es decir, todo aquello que se podía visitar de manera física se volcó al mundo digital para que las personas pudieran disfrutar de las exposiciones de manera virtual. Sin embargo, algunos actores del Valle no tuvieron tan fácil esa virtualización de la experiencia, sino que tuvieron que tangibilizarla de algún modo. Por ejemplo, The Clanney es un pub. Claro, era muy difícil virtualizar la experiencia de tomarte unas cañas, ¿no? Y sí que bien es cierto que crearon un gift food share, ¿no? Para cuando el espacio de restauración volviera a abrir sus puertas. Y aparte de esto también crearon, pues por ejemplo, vendían cervezas a domicilio y demás, el takeaway, el famoso takeaway. Ellos sí que se dieron cuenta de que necesitaban tangibilizar la experiencia del Clanney en algún sentido, pues creando, por ejemplo, sampling, es decir, artículos promocionales para que la gente, pues que les quisiera apoyar de algún modo pudieran hacerlo dándoles algo a cambio y no simplemente pues a cambio de una donación. Además, en este sentido, esa intencionalidad de tangibilizar la experiencia, diferentes actores, por ejemplo, los Chili Studios, que son unos estudios encargados de proporcionar un espacio creativo para aquellas personas que tienen algún problema o alguna dificultad mental, ellos decidieron crear estas Experiences Boxes, que son una especie de cajas de experiencias que llegan mensualmente a aquel que se suscriba, y bueno, pues son cajas, por un lado, la Chili Out Box, que es una caja en la que viene una serie de objetos de cuidado personal, muy enfocadas también a todas esas personas que tienen algún tipo o necesidad especial a nivel mental o algún tipo de mental issue. Y por otro lado, el Chill and Create, que es una caja llena de materiales creativos, de materiales artísticos que te permiten crear tu propio taller, ¿no? Por así decirlo, en tu propia casa. Y como no, Seven Stories también te intentó tangibilizar esa experiencia de ir a su Centro Nacional de Lectura, creando una serie de Experiences Boxes o de cajas de experiencias basadas en el típico té inglés, ¿no? Entonces crear una serie de Afternoon Teas Box en las cuales, pues la persona que las pida o que las compre no solo recibe, como es obvio, una serie de galletitas para el té, sino que además podía escoger un libro que tenía algún tipo de vinculación con la caja, con la temática de la caja y demás, y comprarlo. Iba acompañado de una frase relevante del libro, en fin, que se intentaba que toda esa experiencia que normalmente los niños tienen con sus padres cuando visitan este Centro Nacional para la Lectura se trasladara a la casa. Si bien es cierto que ahora el niño ya no podía llegar y visitar un centro lleno de actores y con un ambiente casi mágico, ¿no? Pero bueno, digamos que el niño podía llevarse parte de esa experiencia mágica a su casa a través de esas cookies, de esas galletitas, ese libro que su padre o su madre le leen y demás. De esta manera se intentaba hacer que el distrito fuera sostenible y que todos los agentes que trabajaban en él también lo fueran. Pero lo realmente importante es que no solo se estaba hablando de que el distrito fuera sostenible a nivel económico, que evidentemente era necesario, porque si esos actores no tienen con qué pagar a sus empleados, al final van a tender a cerrar y el distrito acabará por desaparecer, ¿no? Sino que también la sostenibilidad estaba en seguir construyendo esa comunidad que tanta importancia y que tiene en el distrito, porque al final el distrito del Shrewsbury Valley en Newcastle lo es todo gracias a sus gentes y a las actividades que desarrollan en sus espacios físicos. Con el tema del COVID y de toda la crisis vinculada a él, se dieron cuenta los diferentes agentes, instituciones, catalizadores, al fin y al cabo, del distrito, de que lo importante realmente era que esa comunidad que se estaba creando y que se lleva años trabajando por su existencia en el valle, pasara a estar conectada y estuviera en red, es decir, que fuera una comunidad que no solo fuera a nivel físico, sino que también fuera sostenible incluso en tiempos de coronavirus de manera virtual. Para ello, todo ese dinero que a través de estas actividades que he ido describiendo obtuvieron fue invertido.
De esa manera no solo se crean una serie de actividades virtuales, por ejemplo, Chili Studios creó un programa entero de lunes a viernes en el cual ofrecía diferentes actividades virtuales a través de Zoom, de Teams, de diferentes plataformas, ¿no? Para que todos los participantes pudieran interactuar. También creó charlas, seminarios, talleres creativos, un largo etcétera. También se crearon otra serie de actividades virtuales más participativas, ¿no? En las que todos o toda la comunidad se intentaba que colaborara. Por ejemplo, el Usborne Trust lanzó la iniciativa Missing Usborne, que se basaba en qué es lo que echas de menos del Usborne. Cuéntanoslo en nuestra página web. Y también, como no, Sheffield Artworks creó una canción que les dejo en el link de la descripción de este vídeo para que puedan disfrutar de ella. Además de esas actividades virtuales, se crearon una serie de actividades semitangibles, es decir, una serie de actividades que si bien tenían lugar en el mundo virtual, tenían o iban acompañadas de algún elemento tangible. En este sentido, poner dos ejemplos desarrollados por Chili Studios, por un lado el Postal Art Exchange, en el cual, bueno, pues cada persona con esa experience box vinculada a las materials que recibe en su casa, ¿no? Llena de materiales artísticos, creaba una postal y luego esa postal se enviaba físicamente se les hacía llegar físicamente a Chili Studios y ellos la redistribuían para que cada persona pudiera tener una postal física de otra persona e intercambiar experiencias. Y otra actividad semi-tangible que ellos desarrollaron eran los Winter Warmers o las cooking sessions, es decir, sesiones de cocina en las cuales aquellas personas que lo desearan podían participar, pero no solo participaban como en una sesión normal, ¿no? Una sesión tradicional de cocina, cada uno desde su casa y demás, sino que se invitaba a que activaran las cámaras web, se invitaba a las personas a que, bueno, pues se apuntaran en una lista y a que así pudieran recibir una especie les entregaran los alimentos que iban a utilizar, todos utilizaran esos alimentos que además habían sido donados. Entonces se incentivaba, ¿no?, esa creación de comunidad y además después de que todos cocinaran juntos se invitaba a una especie de discusión en la cual, bueno, pues comían todos juntos esa comida que habían estado fabricando en comunidad, ¿no? Que habían estado cocinando en comunidad y de esta manera se intentaba no solo que la actividad fuera virtual, sino que también fuera semi-intangible, es decir, pues al final todos estaban utilizando los mismos alimentos, una misma caja que habían recibido, tenían un elemento en común que les unía más allá del que aunque no compartieran ese espacio y sí compartieran ese tiempo, ese elemento en común hacía que ese espacio fuera más próximo y que fuera un espacio semifísico, ¿no?, por así decirlo. De esta manera, y ya concluyendo, me gustaría decir que es que si algo tienen claro los distritos culturales y creativos y los agentes que intervienen en ellos es que tienen que ser sostenibles en el tiempo y que cuando llega un reto como el del COVID-19 tienen que hacer lo posible para seguir siendo sostenibles. Y que cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que tener en cuenta de que, uno, tienen que cuidar el espacio en el que se están sumergidos, en el que desarrollan su actividad. Tienen que cuidar, en segundo lugar, y no por ello menos importante, sino que, bueno, todos los lugares son igual de importantes, ¿no? Pero tienen que cuidar a las personas que en ellos viven, trabajan, desarrollan sus actividades, pero también tienen que cuidar de seguir teniendo una serie de ingresos y de un crecimiento económico sostenible. Y para ello, pues en este caso han tenido que migrar toda su actividad física a una actividad virtual. Y para hacerlo no simplemente, o la comunicación que han tenido que hacer no simplemente pasaba por comunicar en redes sociales, por intentar generar engagement a través de foros, blogs, sino que era una comunicación que iba más allá, o sea, era una comunicación que se basaba en crear comunidad, porque al final la comunidad, los usuarios, los ciudadanos, los trabajadores, las personas que viven en el Distrito Cultural y Creativo del Usborne Valley son el público más relevante y la clave para la sostenibilidad del distrito. Por ello, a pesar del cierre físico, ¿no?, del espacio, sí que los agentes se dieron cuenta de que esa comunidad seguía siendo lo más importante del espacio y que era muy relevante trasladarla y crear una comunidad que siguiera estando presente esta vez a través del mundo virtual. Y para ello crearon, por un lado, tanto visitas virtualizadas como tours virtuales, experiencias virtuales típicas al uso,
pero además crearon toda una serie de experiencias más vinculadas a ese mundo que nos ha venido contando durante muchos años, como ese mundo 360 de virtual reality, es decir, experiencias que fueran integrales, que fueran más allá de estar conectado viendo un espacio a través de una pantalla, y que fueran experiencias, por un lado, semitangibles, es decir, experiencias en las que hubiera una parte que nos siguiera recordando a ese mundo físico que tanto echaban de menos las personas, ¿no?, en aquellos momentos de cuarentena y de confinamiento. Entonces, en este sentido, sí que se crearon diferentes iniciativas como las que se han visto, esas Giftbox o esos paquetes que se les hacían llegar y que eran necesarios para seguir desarrollando la actividad virtual desde casa, pero con un elemento común que les uniera a aquellos ciudadanos que decidían participar en los diferentes eventos, y que fue un elemento común que iba más allá de compartir un tiempo, sino que también se compartieron una serie de objetos que eran iguales entre los diferentes ciudadanos, para de esta manera poder desarrollar actividades que, si bien no eran tangibles y físicas, no al 100%, sí que eran en cierto modo semitangibles. Con esto termino. Muchísimas gracias. Quedo atenta de sus preguntas. Siempre pueden enviarme una a través de la web de Nodos o, como no, escribirme a mi correo electrónico. Muchas gracias.